Por la misericordia del Señor, llegamos a este tercer estudio de nuestro discipulado que llevamos en esta iglesia que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. El día de hoy concluiremos con el capítulo 1, el cual tuvo por título El propósito de la iglesia. La semana pasada llegamos a varias conclusiones, entre ellas, desde el primer momento, llegamos a la conclusión de que el propósito de la iglesia debe ser fundamentalmente dar la honra y la gloria a Dios, glorificar su nombre por encima de cualquier otra cosa, de cualquier actividad, de cualquier otra motivación. También veíamos que ante un mundo caído como el que estamos viendo actualmente, la iglesia solo podrá ser de bendición y de utilidad a la gente, al mundo, si es obediente y se apega al plan que Dios le diseñó y que la Biblia estipula. Entre otras de las cosas que veíamos la semana pasada, vimos que efectivamente la iglesia puede tener muchas otras funciones. Agradezco mucho sus respuestas que llegaron a nuestro buzón, en el cual ustedes están participando. Me retroalimenta mucho leer sus respuestas y darme cuenta que también el Señor está obrando y hablando a sus vidas. Y básicamente a la pregunta que hicimos de cuál es la principal función de la iglesia, quiero compartirles algo de sus respuestas. Aquí los pueden ustedes apreciar. Y si se fija usted, pues casi todos coincidíamos en que evangelizar, amar a Dios, ser la luz del mundo, dar amor. Estas son básicamente las respuestas que recibí, pero al final de la clase la conclusión a la que llegamos es que Dios debe ser glorificado por encima de cualquier otra cosa. Esto no quiere decir que no hagamos las demás funciones, sino que todo lo encaminemos hacia ese fin. Y para esto, para darnos cuenta de cuál es el papel que está cumpliendo la iglesia y cada uno de nosotros como miembros de ella, en este propósito yo les propongo el siguiente ejercicio. Usted sabe que esta es una clase, no es un formato de predicación, sino de clase. No puede ser lo interactiva que yo quisiera porque estamos con la limitante de que es una meditación grabada. Pero yo le invito a que usted tenga a la mano su cuaderno, su hoja de apuntes y que lleve a cabo los ejercicios que le voy a ir sugiriendo. En esta ocasión le pido que ahí en una hoja usted anote el siguiente listado. Vamos a enlistar todas las cosas que usted recuerda o que usted sabe que se hace en la iglesia. Le voy a pedir que enliste todas las actividades que usted pueda recordar de lo que realiza la iglesia y le voy a dar un tiempo para que lo haga. Puede usted poner pausa en este momento y llenar su hoja de trabajo. Una vez que ya enlistó las funciones que usted recuerda que realiza la iglesia, ahora le voy a pedir que subraye o que marque o que encierre todas aquellas en las cuales usted está directamente involucrado o involucrada. Ahí, por ejemplo, usted puede seleccionar si usted enseña, si usted es maestro, si usted canta, discipula. Según las cosas que usted haga, por favor, enciérrelas. No necesariamente tienen que ser las que en el ejemplo estoy poniendo yo. Usted puede tener una lista diferente y, por supuesto, va a encerrar cosas diferentes. Este ejemplo es solamente ilustrativo. Una vez que ya lo hizo, ahora le voy a pedir que tache todas aquellas que cesarán cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a tachar todas aquellas que la iglesia dejará de hacer cuando Dios la recoja. Observamos el resultado y vamos a obtener algunas conclusiones. Si usted se fija, todo lo que está tachado es las cosas que ya la iglesia no tendrá que hacer cuando el Señor venga por su iglesia. Por ejemplo, ya no tendrá necesidad de predicar, ya no tendrá necesidad de enseñar, ya todo estará dicho, no ministrará a las personas, no tendrá necesidad de hacer buenas obras, ya no habrá necesidad de evangelizar, de discipular, de disciplinar. Todas estas cosas cesarán. ¿Y qué es lo único que perdura? Bueno, la respuesta la tenemos ahí en este pasaje de Apocalipsis. Vea usted lo que dice Apocalipsis capítulo 7. Dice que vi una gran multitud. Juan está teniendo la visión de cuando la iglesia se presenta ya ante el Cordero.
Y dice que él vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La iglesia en ese momento ya no necesita predicar, ya no necesita evangelizar. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que lo único que perdura, las únicas cosas que la iglesia seguirá haciendo cuando siga en la eternidad con el Señor, es lo que tiene que ver con glorificar a Dios. Con este sencillo ejemplo práctico yo le quiero demostrar que lo que verdaderamente perdura es lo que tiene que ver con glorificar a Dios. Una iglesia actualmente que se empeña en ejercer su activismo, en llevar a cabo sus programas, en ejercer su autoridad y en dignificar su legalismo, pues ya no tendrá nada que hacer en la eternidad, porque no se esmeró, no buscó hacer las cosas que verdaderamente perduraban. Su actividad cesará cuando el Señor la venga a recoger. Es necesario pues entonces que le dediquemos más importancia y más atención a lo que tiene que ver con glorificar a Dios. Y como les decía hace un momento, esto no implica que dejemos de evangelizar, que dejemos de predicar, no vayamos a tomar la actitud equivocada y decir, bueno, pues entonces vámonos a concretar solamente a alabar a Dios. No, la alabanza es solamente una parte de todo lo que tiene que ver con una adoración integral. Por supuesto que la iglesia está llamada a ser la luz del mundo, a ser sal de la tierra, a llevar esperanza, a llevar consuelo y amor a todas las personas, pero el fin en sí mismo no debe ser ese, sino que tiene que ser siempre encaminado a que Dios sea glorificado. Tal vez muchas personas o iglesias que dicen trabajar para Dios nunca se hayan preguntado cuál es mi verdadera motivación, cuál es mi motivación principal al realizar esto. Tal vez usted nunca se lo ha preguntado, ¿por qué canto? ¿Cuál es mi motivación al enseñar? ¿Cuál es mi motivación al predicar, al dar una clase, al servir, incluso al recoger basura, al tomar una escoba y un trapeador para la obra del Señor? ¿Qué es lo que me motiva? En un afán de verdadera honestidad, yo quisiera que fuéramos lo más honestos que pudiéramos ahí en nuestro corazón y nos respondiéramos. Al cabo nadie lo va a escuchar. Ahí mentalmente usted responda. Y pues qué bueno fuera que nuestras respuestas tuvieran este sentido, ser útil, agradar a Dios, ser de bendición a otros. Pero qué tal si, ahondando un poquito en nuestra sinceridad, descubriéramos que lo hacemos por ganarnos el favor de Dios, por pagar favores, por pagarle su amor, o por compensar el hecho de que en toda la semana no medito, no tengo un tiempo con mi Dios y quiero que el domingo, desgastando mi vida y cansándome en el servicio, ya con eso el Señor me perdone y me restituye. Es una manera de tranquilizar mi conciencia. O bien, como iglesias, ¿qué tal que haya iglesias que su motivación sea competir, superar a otras iglesias en membresía, en imagen, en seguidores, ahora que está de moda las redes sociales? O tal vez su motivación sea preservar el prestigio que han ganado durante muchos años, aumentar su membresía, embellecer el templo o sanear sus finanzas. ¿Cuál es la verdadera motivación para realizar las labores en la iglesia? Debemos tener, hermanos, un especial cuidado en que todo lo que hagamos desde este momento en esta naciente iglesia sea precisamente con ese fin, con esa finalidad última de que todo sea para la gloria de Dios. Pablo le dice a los corintios, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y todo, usted lo sabe, significa todo. Usted lo sabe, estamos en un momento importante en la historia de esta naciente congregación. En esta semana se acaba de definir el nombre de la iglesia. Para la gloria del Señor, estamos ya comenzando a trabajar como la Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia. Paralelamente se están redactando la misión, la visión, el propósito de la iglesia, y esto aparentemente pues sería nada más un formulismo o un requisito. Tal vez usted lo considere como un mero trámite o como cosa sin sentido.
Déjeme explicarle, efectivamente no es lo principal y no redunda más allá de palabras, son letras que van a quedar escritas en un documento. Pero fíjese la importancia, si esto que estamos suscribiendo actualmente no queda grabado también en nuestros corazones con una tinta indeleble, que esta bendición que Dios nos dio de poner en nuestro panorama estos estudios, este punto de vista bíblico a la hora de fundar una iglesia, dentro de unos años las siguientes generaciones tal vez lo puedan llegar a olvidar. En este periodo, los que ahora somos los miembros de la iglesia, tal vez lo suscribamos, lo firmemos y lo tengamos presente porque está recién plasmado. Pero la letra es muerta. Lo que verdaderamente perseverará es que cada uno de nosotros tengamos bien grabado en nuestros corazones que ese sea nuestro propósito como iglesia y en lo personal, que el Señor sea glorificado. Mire, hermano, si la gloria del Señor no es la visión, tanto en lo personal como en el aspecto de iglesia, aún las actividades más importantes están destinadas al fracaso. Pueden desvirtuarse si solamente son llevadas a cabo para llenar un hueco, para llenar un espacio, para satisfacer una necesidad. Y le voy a poner el ejemplo más claro que podemos utilizar actualmente. Ya arrancó el discipulado de matrimonios, el de mujeres, y está por iniciar el discipulado infantil y el discipulado para nuestros jóvenes. Y aquí vamos a entrar a una polémica, seguramente en los próximos días vamos a tener este tipo de diálogos y de charlas. ¿Por qué? Porque lamentablemente venimos de una enseñanza cristiana tradicional en la cual pues, se hacían las cosas de una manera equivocada. Se utilizaba la enseñanza bíblica solamente por llenar un hueco, por satisfacer una necesidad. En estos años en los cuales pues todos nosotros hemos tratado de abrir los ojos a lo que verdaderamente Dios quiere para su iglesia, pues hemos confrontado un modelo arcaico, un modelo que ya no resultaba, que no daba los resultados que teníamos que buscar según la palabra de Dios. Y corremos ese riesgo de volver a caer en los mismos errores, en las mismas cosas que Dios nos ha alentado a dejar. Fíjense bien, la tarea de enseñar a los niños fue conferida por Dios desde el primer momento a usted y a mí como padres. Ahí en Deuteronomio capítulo 6 podemos ver que Moisés, hablando al pueblo, les dice: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ahí está el concepto de enseñanza. Efectivamente, la enseñanza de las cosas de Dios son importantes y hay que hacerlas. Ahora el problema es quién lo tenía que hacer. Sigue diciendo en el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. No está hablando de ninguna otra jerarquía ni de ninguna otra organización más que la familia, del padre al hijo, al nieto. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Sigue diciendo, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Nótese, no dice estando en la iglesia, no, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento, usted no debe perder oportunidad de que sus hijos sean ministrados en la palabra de Dios. Usted tiene una responsabilidad, si usted ya conoce al Señor, de que sus hijos vayan por ese mismo camino y mejorado, por supuesto, que cada día ellos aprendan algo nuevo, algo mejor de lo que es el reino de los cielos. Entonces, esta misión no fue dada ni a Moisés, ni a los sacerdotes, ni a las sinagogas, ni a los tabernáculos, es dada a los padres. Por mucho que la iglesia haga, no puede ni debe sustituir el privilegio que Dios le dio a usted y a mí como padres, a las familias, de educar a sus hijos. Dirán ustedes, bueno, y entonces la escuela dominical, ¿qué propósito cumplió o qué propósito o qué finalidad lleva dentro de la iglesia? Bueno, para empezar tenemos que ubicarnos en el contexto. La escuela dominical, déjeme contarle un poquito de su historia, nació en el año 1780 en Inglaterra.
Robert Raikes, un periodista, vio la necesidad y sintió su corazón moverse a atender esa necesidad de que los niños en esa época no estaban bien atendidos en cuanto a educación se refería. Los niños en su ciudad, solamente los que estaban bien acomodados económicamente acudían a la escuela secular. Los niños que eran pobres, que eran de la calle, que eran menesterosos, ellos no tenían acceso a la instrucción pública. Ellos no iban a la escuela y él vio que los niños iban creciendo sin instrucción académica. Él organizó un grupo de creyentes, habló con gente de iglesias anglicanas, metodistas, calvinistas, y idearon un sistema de enseñanza de la lectura de las primeras letras y de lo que era los conocimientos básicos que se daban en la escuela. Y como no lo atendían durante la semana, sino los domingos, por eso se le puso el nombre de escuela dominical, pero la enseñanza era secular. Dio tan buenos resultados que este plan se conservó y siguió funcionando hasta que tarde o temprano la educación cambió, hubo más acceso para los niños aislados y la costumbre de la escuela dominical se conservó, pero ahora sí, como ellos tenían el evangelio, ahora sí enseñaban la palabra de Dios. Cuando esta costumbre se traslada a nuestro continente, cuando llegan a Estados Unidos, ellos la adaptan y la convierten ya en una escuela bíblica dominical. Pero fíjense bien, el origen de la escuela dominical no era para enseñar Biblia, no era para enseñar cosas del reino de Dios. Sin embargo, pues esto le pareció muy cómodo a la iglesia, el hecho de que otra institución se encargara de la responsabilidad que ellos tenían, y se ha quedado tan arraigada que ahora prácticamente no concebimos la escuela dominical como algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, pues tenemos que entender esto. No podemos contrarrestar toda la influencia que nuestros hijos reciben en la semana con una sola hora de escuela bíblica dominical. Fíjese bien cuántas horas tiene un día, 24. Son 7 días a la semana, hacemos la cuenta, y son 168 horas a la semana. Una hora de enseñanza bíblica nunca va a poder contrarrestar 167 horas de lo que los niños reciben durante la semana si van en sentido contrario. Es decir, si los niños viven en su casa rencores, odios, gritos, cosas que no son acordes a la voluntad de Dios, y en la iglesia en una hora les quieren contrarrestar esas ideas, no es posible. Tiene que haber concordancia. Los niños en su clase de escuela bíblica lo único que tienen que hacer es confirmar, corroborar que lo que viven en su casa es acorde a la voluntad de Dios, no cosas contrarias. Proverbios nos dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, nunca se apartará de él. Entonces, a la hora de que vayamos nosotros a tomar decisiones en cuanto al discipulado para niños, tengamos esto en cuenta. No es función de la iglesia, sin embargo, atendiendo a una necesidad de las familias, es un auxiliar lo que la iglesia haga en cuanto a la educación cristiana de nuestros hijos. Y por eso era importante que mencionáramos esto. La glorificación de Dios se hace cuando lo obedecemos, no cuando adaptamos las cosas, las reglas y los programas a nuestras necesidades. Por eso la iglesia está en la crisis que se encuentra. La iglesia, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, al pueblo cristiano en la actualidad. Por eso el mundo no nos cree. Por eso la gente busca otras opciones, porque la iglesia se ha alejado del plan original de Dios. Solamente obedeciéndolo es como la iglesia puede tener la bendición que Dios le ha prometido. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia para permanecer fiel a su llamado? La Biblia tiene muchas respuestas a esta pregunta, pero vamos a tocar solamente 2. Número 1. La iglesia tiene que buscar constantemente su santificación. Pablo escribe a los Efesios, ahí en el capítulo 5, y hace una alegoría de que de la misma manera en que los maridos aman a sus mujeres, así Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra.
Cristo fundó una iglesia para que fuera santa, para que permaneciera alejada, acuérdense que es llamada fuera del mundo para apartarse de las cosas que el mundo le atrae. Esta iglesia tiene que permanecer santa porque Él la va a desposar, dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. La iglesia en colectivo, pero en lo personal, cada uno de nosotros como sus miembros, hemos sido llamados a ser santos. Aquí le muestro también otros de los pasajes que respaldan este llamamiento. Pedro dice que somos real sacerdocio y nación santa. Pablo le dice a Timoteo que Cristo nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino al propósito suyo y a la gracia que nos dio Cristo Jesús. Y Pablo también le dice a los Gálatas, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La Biblia tiene infinidad de pasajes en los cuales se respalda este llamamiento a ser santos. Como miembro de esta iglesia, tú, hermano, yo, cada uno de los que estamos en este momento conectados, tenemos ese llamado, tenemos ese desafío y estamos siendo invitados a que demos evidencia de que la obra de redentora en nuestras vidas es real. ¿Cómo? Procurando la santidad. Acuérdese que sin santidad nadie verá al Señor, dice su palabra. Recordemos, nos acaban de predicar ese mensaje a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, en donde la principal queja era que tiene un nombre de viva, pero está muerta. Una iglesia sin santidad es una iglesia muerta. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? El llamado a la santidad es para obedecerlo, no para considerarlo como una opción. Los logros de la iglesia no van dirigidos a impresionar a Dios. No busquemos impresionarlo con crecimiento numérico en la membresía ni en las finanzas. El mundo solamente será impactado cuando vean reflejado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Recordemos que no hay una mejor manera de que el mundo crea al que envió a Jesucristo si no lo ve reflejado en nosotros. Para muchas de las personas que nos rodean, la única Biblia que leen es tu vida y la mía. Lo que ven en nuestras vidas y nuestro testimonio es la única manera que pueden conocer al Señor. Dice Hechos que cuando vieron a Pedro y a Juan, sabiendo que eran hombres del vulgo, eran hombres corrientes sin educación, y se maravillaban porque les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántas veces han reconocido en nosotros que verdaderamente estamos con Dios todos los días? Que buscamos que Jesús sea el modelo de nuestra vida y de nuestra existencia. Y termino esta idea de la santidad con una frase del pastor Sugel Michelén que dice, si no estás siendo santificado, nunca has sido justificado. Si la santidad, buscar la santidad no es un objetivo en tu vida y no es una meta que cada día te plantees, tenemos que reconsiderar si efectivamente has sido salvo. Segundo elemento, ¿cómo lograr que la iglesia se apegue y no se aparte nunca de su llamado a glorificar a Dios? Perseverando en la oración. Jesús prometió a sus discípulos, antes de ascender al cielo, que les enviaría otro consolador, al Espíritu Santo. Él les daría el poder para emprender la gran comisión a la cual Él ya los había llamado. Y sin Él, sin el Espíritu Santo, sería imposible, infructuoso, ni siquiera que lo intentaran. No lo podrán lograr. Sin embargo, Dios esperó el momento preciso y sobre todo la actitud adecuada de sus discípulos para cumplir su promesa. Vemos allí en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Resalto esas palabras porque eso es lo principal. Que la iglesia esté junta, puede ser que cada domingo estemos juntos, pero ¿estamos unánimes? ¿Qué quiere decir unanimidad? Unánima significa un alma, una sola alma, es decir, un solo sentir. Estar unánimes no es lo mismo que estar juntos. Podemos estar hechos bolas 100 personas, pero que haya 3 o 4 bandos, que siempre haya opiniones
encontradas y que nunca nos podamos poner de acuerdo. El día que el Espíritu Santo llegó, el día de Pentecostés, la iglesia estaba junta y estaba unánime, orando, alabando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 4 del mismo libro de Hechos, que dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El edificio puede temblar si yo le subo mucho al sonido, si bailamos, si danzamos, si zapateamos, pero eso no es obra del Espíritu Santo. El lugar donde ellos estaban tembló porque estaban orando, porque el Espíritu en verdad estaba moviendo esas vidas. Eso es lo que garantiza que el Espíritu Santo actúe en la vida de la iglesia. Otro pasaje lo tenemos en Hechos 13, donde dice que había en la iglesia profetas y maestros, menciona ahí algunos nombres, pero dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Nuevamente presente la actitud de buscar siempre el rostro de Dios en oración. Podemos poner más ejemplos, hay muchos más pasajes, pero con estos creo que queda claro. El Espíritu Santo nunca se manifestó en la vida de la iglesia mientras la iglesia estaba dando clases, mientras la iglesia estaba cantando, mientras la iglesia estaba en una sesión de negocios o en un convivio. El Espíritu Santo se manifestó mientras la iglesia oraba. El poder y la sabiduría y la bendición de Dios llegan cuando el creyente ora, cuando se postra, cuando dobla su rodilla. Grandes cosas pasan en la iglesia cuando su pueblo ora. Una iglesia que ora es una iglesia que reconoce su incapacidad, su indefensión ante las acechanzas del mundo y del maligno, que reconoce que solamente buscando la dirección de Dios es que puede dar el testimonio que tiene que dar. Por eso la iglesia ora, porque acude a Dios buscando su dirección cada día. Y como le digo, al mismo tiempo manejo los dos conceptos, el colectivo que es la iglesia, porque estamos en el estudio de la iglesia conforme al corazón de Dios, pero al mismo tiempo el desafío va siempre en el plano individual. Se lo digo a usted con todo amor y con todo cariño, si no estamos dedicando tiempo a la oración, no estamos haciendo las cosas como el Señor lo demanda. Es indispensable hacer de la oración el verdadero motor de esta naciente iglesia. Aquí está una verdadera necesidad para el futuro inmediato de nuestra congregación, hermanos. Clamemos al Señor primeramente por una incesante hambre de oración en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras vidas y de nuestros hogares. Y fíjense bien, yo no le estoy diciendo que oremos por un encargado de oración. No, eso es lo de menos. Cada uno de nosotros debe ser el encargado de oración de su familia y trasladarlo a la iglesia, que haya un hambre, que verdaderamente la prioridad sea que la iglesia ore. De otro modo, no habrá ningún resultado. Concluimos. Nuevamente, este estudio, por la misericordia del Señor, ha sido un desafío, ha sido un planteamiento directo y abierto para que la iglesia reflexione, para que la iglesia abra los ojos y verdaderamente, como lo estamos buscando, sea conforme al corazón de Dios. Pero no va a pasar esto si nosotros no abrimos nuestro corazón y no lo permitimos desde adentro. La iglesia efectivamente es una obra naciente, pero cada uno de nosotros ya tenemos tiempo que conocemos al Señor. Es tiempo ya de que hagamos cambios, de que reflexionemos en nuestra manera de obedecer al Señor. Y yo les voy a desafiar, esta semana no habrá tarea escrita, no van a mandar ninguna evidencia. Si usted gusta mandarme de la lista que hicimos al principio, será bienvenido y me sirve a mí de retroalimentación, pero no es en esta ocasión un requisito. En esta ocasión, la tarea será práctica. Yo le voy a pedir a usted que reflexione sobre su relación con el Señor. Los cambios no se van a dar automáticamente en la iglesia si cada uno de nosotros no hace su parte. Yo le voy a dejar estos 3 desafíos. Ore al Señor y por favor trate de llevarlos a cabo. Número 1, ¿qué cambios estamos dispuestos a permitir que Dios haga en nuestra vida cotidiana para lograr estos propósitos? Primeramente, yo le invito a que hagamos un plan devocional
que incremente nuestro tiempo de oración. Tal vez usted sí tiene su devocional diario. No lo dudo, no lo pongo en tela de juicio. Simplemente le pido que lo analice. No se ha vuelto rutinario, está verdaderamente dejando marcas en mi vida, está siendo la bendición que su palabra promete. No lo haga como un requisito, hágalo como una necesidad. Incremente su tiempo devocional con el Señor de oración y de lectura de su palabra. Y si no lo tiene, pues con más razón se lo estamos en esta ocasión rogando y encarecidamente le pedimos que empiece su plan devocional, su relación con Dios todos los días, todos los días. Segunda propuesta, yo le invito a que se decida de una vez a dejar de una vez por todas esas pequeñas cosas que afectan nuestra relación con Dios, que nos privan de buscar la santidad. Son obstáculos, son barreras, no siempre son ocasionadas por el diablo, a veces nosotros mismos las provocamos, no siempre podemos culpar al maligno. Efectivamente Él nos ataca y nos manda dardos de fuego, pero muchas de las cosas están en nosotros quitarlas. Quitemos todas esas basuritas, esas pajas que opacan la luz que el Señor debe de brillar en nosotros. Usted mejor que nadie sabe cuáles son esas pequeñas cosas, esas mentiras, esos chismes, esa ira, ese afán de crítica, esos malos pensamientos, ese exceso de tiempo que pasamos en redes sociales. Usted sabe, no vamos a particularizar. Qué bueno que esta clase es privada y usted la está viendo en la intimidad de su hogar. Usted más que nadie sabe qué es lo que el Señor quiere que usted quite de su vida. Y tercera y muy importante, no por ello la menos importante, oremos unos por los otros. Ya dijimos que solamente orando el Señor va a derramar su bendición entre nosotros, pero también es necesario que nos apoyemos entre nosotros. Acuérdense de lo importante que es el plan de unos a otros dentro de la iglesia. Solos no podemos, efectivamente necesitamos ayuda. Ore uno por los otros, apóyenos, apóyeme a mí y yo lo apoyaré a usted en este propósito de quitar esas cositas que estorban nuestra relación con Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor siga obrando en estos estudios. Gracias al Señor terminamos este primer capítulo. La semana próxima comenzamos uno nuevo. Yo le invito a que se siga conectando a estos estudios. Muy pronto ya serán presenciales. Mientras tanto, aquí le esperamos la próxima semana. Gracias por su atención y que el Señor siga multiplicando su tiempo. Hasta la próxima.